Ok, voy a borrar esa parte. Entonces, ¿de qué nos sirve haber visto las dos formas, tanto en la forma senoidal como en la forma de fasores? Pues bueno, estas dos situaciones, vimos que en una se utiliza lo que era el omega t y en otra una J. Pues bueno, a eso se conoce como transformación de dominio del tiempo y dominio de fasores. Esta conversión de un dominio del tiempo a fasor nos va a ayudar para facilitar hacer las operaciones matemáticas necesarias. Esto se va a ver un poquito más a fondo cuando tomen igual la materia de control. Eso se le conoce igual como transformado de Laplace en algunos casos. Y es para reducir de alguna manera nuestras operaciones. Tenemos, por ejemplo, yo en el dominio del tiempo, o también conocido como dominio en forma temporal, no, perdón, a lo mejor dominio del tiempo. Tenemos esta ecuación, que ya vimos hace rato. El coseno de omega t más un ángulo. Tengo esa ecuación. ¿Cómo la convierto a dominio de fasor? Pues bueno, esta parte de amplitud se queda. Y este ángulo que va a quedar aquí será el ángulo que yo tenga sumado al coseno. Ojo, no es el omega t, es el ángulo que esté sumando a omega t. Vimos en la parte de senoides que, bueno, no tenía una suma como tal, simplemente estaba con omega t. En caso de que no tuviéramos nada, pues ese ángulo sería cero. Solamente tenemos esa parte de coseno. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, este voltaje, el seno de omega t más un ángulo, lo transformamos, será igual a el ángulo, pero menos 90 grados. ¿Por qué menos 90 grados? Recuerden que lo que vimos al principio. El seno lo que hace es adelantar nuestra onda. Por lo tanto, se le restan estos 90 grados con respecto a esto. ¿Okay? Si tuviéramos igual, en este caso son voltajes, tuviéramos corrientes, va a ser lo mismo. Simplemente es esa conversión. Les vuelvo a repetir. ¿Qué tomamos en cuenta para poder transformar en fasores? El ángulo que se ha sumado a mi omega t. La parte de amplitud se queda como si fuera la parte de nuestro hipotenusa en ese triángulo rectángulo que vimos hace rato. Y lo puedo colocar. Y como ya sabemos cómo convertir de esto a su forma rectangular, pues bueno, puedo pasarlo a una forma rectangular. Estamos en una forma polar, se puede pasar a una forma rectangular utilizando las ecuaciones que vimos hace un rato. Entonces, cuando les pidan, por ejemplo, utilizar ese tipo de señales, tal vez tenemos una fuente de voltaje con esta forma senoidal, bueno, o coseno, y queremos pasarlo a forma de fasores, utilizamos esta pequeña conversión. ¿Sale? ¿Dudas de cómo pasar de dominio del tiempo a fasor y de fasor a dominio del tiempo?
¿Alguna duda? ¿No? ¿Hay dudas? No. Ok. ¿Cómo pasaríamos entonces esta forma? ¿Cómo paso esta señal de corriente que está en dominio del tiempo a dominio de fasores? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría esa señal de corriente en su forma fasorial? 6 por el ángulo de 40, creo. Estamos de 40. 6 con el ángulo de 40. Como se dan cuenta, esta omega, por el momento, no se está tomando en cuenta. Entonces tenemos esa razón. Eso sería mi omega, y ese sería el ángulo de fase, que sería mi IM. Algo que hay que notar también es que yo coloqué esta forma de forma de tiempo en minúscula, está ahí. Cuando utilicemos la forma fasorial, se debe colocar en mayúsculas para poder hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ese voltaje? Pues bueno, en ese caso, hay que hacer una pequeña conversión aquí. Voy a tomar una parte trigonométrica. Menos el seno de A va a ser igual a el coseno de A más 90 grados. Si aplico esta propiedad aquí, esta ecuación me quedaría de la siguiente manera. 4 coseno de 30t más 50 más 90 grados. Si hago la suma de 50 más 90, me quedaría 140 grados. Y ahora sí, y de esa forma, ¿cómo me quedaría su forma fasorial? Cuatro ángulos de 140. Exacto, 4, el ángulo de 140 grados. Perdón por mi 4, que es un poco peor. Ahí está. No, sigue siendo feo, pero es un 4. Igual, cuando utilicemos, que es la forma de tiempo, es una V minúscula. Cuando utilicemos en forma fasorial, es una B mayúscula. Algunos autores, en varios libros, tienen esta I mayúscula y esa B mayúscula, incluso hace remarcada para que se diferencie entre estos en forma temporal y en forma fasorial. ¿Dudas de cómo pasar de el tiempo a fasor? ¿De dónde dijo que salía el 140? Ya se me olvidó. Tenemos una propiedad de trigonometría en la cual el menos el seno de A va a ser igual a coseno de A más 90. Aquí tenemos menos 4 seno de 30t más 50. ¿Qué es lo que se hizo? Se aplicó esa propiedad. Esta A
sería toda esta parte de 30t más 50. Simplemente a eso se le sumó el 90. 90 más 50 te da Sí, 140. sí, sí, ya. ¿Puedo borrar? Sí, Muy bien, ya vimos cómo pasar de la forma temporal a pasor. ¿Qué pasa si yo quiero pasar de pasores a mi forma temporal? Tengo mi fasor de esta manera. El fasor es de -3 más J4A. Está en forma rectangular. ¿Qué tendría que hacer para poder pasarlo a mi forma temporal? O mi dominio del tiempo. Para empezar, pues requiero la parte R y el ángulo en la que tengo esa R. ¿Cómo lo puedo obtener? Pues veíamos que se puede obtener utilizando el teorema de Pitágoras. Y el ángulo se obtiene de la tangente inversa de y sobre x. Simplemente había que aplicar esas ecuaciones, bueno, sustituir esos valores en esas dos ecuaciones para obtener esos valores. ¿Cuánto les da? ¿Por qué se hace esto? Recuerden que esa es la forma rectangular. Para poder obtener ese ángulo y colocarlo para la forma temporal, pues requiero convertir de su forma polar, perdón, de su forma rectangular a su forma polar. quedaría como 5 ángulos de 126. Alto 5 con el ángulo de 126.886, creo que te da. Punto 8. Bueno, sí, Ah, 86. ok, ya tenemos entonces, de tu forma rectangular, la pasamos a la forma polar. ¿Cuál es la forma en su forma de tiempo? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo se daría pasarlo a su forma temporal o un dominio del tiempo? Cinco por el coseno de... En este caso, dejamos omega t como tal porque no tenemos ese valor, Okay. más el ángulo. Más el ángulo. Entonces ya pasamos de una forma rectangular a forma polar y gracias a esas partes de fasores lo colocamos en su forma del dominio del tiempo. Algo que, bueno, no se me va a pasar. Algo que les puede facilitar la conversión de forma rectangular a polar es su calculadora científica. Si ustedes tienen, se ve bien, una calculadora como de ese estilo, aquí se van a dar cuenta que hay un botón acá, que dice Pol
y un paréntesis. Y arribita dice rec con un paréntesis. Pues bueno, ese botón nos va a servir para hacer conversiones de polares a rectangulares. Por ejemplo, tengo la parte de pol, que será la parte polar. Más bien, vamos a hacer conversión de rectangular, que sería lo que tengo de arriba. Quiero convertir una forma rectangular a forma polar. Pues bueno, coloco la forma polar, que es lo que quiero convertir, y coloco los dos datos, que sería -3, aquí hay una coma, y j más 4. ¿Se ve? Ahí se ve. -3, más, coma 4, que sería j. Si le doy el igual, veo que ya me dio el valor de r, que son los 5, creo que sí, ahí se ve bien. ¿Cómo obtengo el valor del ángulo? Le doy acá en alfa, el botón acá arriba de alfa, y aquí donde está la tangente. Si viene a usar la tangente hay una F, ahí le dan, y acá aparece la F. ¿La vieron? Y le damos en igual. Y como ven, me dio el ángulo de el ángulo de este fasor. ¿Ok? Igual, si quiero pasar de una forma rectangular a polar, perdón, de forma polar a rectangular, aplico aquí Shift, Rec, que aparece la parte de rectangulares, coloco los datos de mi forma, de la parte de R con el ángulo. Estos serían 5, el ángulo es de 126.86. Cierro, lo doy igual. Y vemos que se acerca demasiado, es menos 2.99999. Obviamente me faltan aquí en el ángulo algunos decimales, pero se acerca demasiado el valor. Igual, para obtener la parte imaginaria, coloco alfa, F, y doy igual. Y como vemos, pues me acerca demasiado. 4.0005. Entonces, de esta manera, yo puedo obtener esos datos de una forma más rápida. De cualquier forma, utilizando la forma tradicional, utilizando el teorema de Pitágoras, tangentes, y senos y cosenos, o utilizando esta forma que tiene la calculadora, les va a ayudar para poder hacer ese tipo de conversión. ¿Dudas de cómo hacer esas conversiones? No. Muy bien. Hasta ese punto, pues solamente hemos visto pues, cómo se ve una onda, cómo pasar de su dominio del tiempo a dominio fasorial y de fasor a dominio del tiempo. Pero pues ustedes pueden decir, y al fin y al cabo, ¿cómo se aplica esto en circuitos eléctricos? Pues bueno, supongamos que tengo aquí una resistencia con un voltaje. Yo quiero saber el voltaje que tiene esa resistencia. Sé de antemano que esa resistencia, o el voltaje de la resistencia, pues sería la corriente por la resistencia. Esta forma de I, si tuviera, por ejemplo, una corriente en forma de senoide o coseno, pues la puedo transformar de la siguiente manera. Pero si convierto esto en su forma de fasor, pues obtengo que el voltaje va a ser igual a R, y me ponen algo. Pero pues sé que que la corriente en forma fasorial es IM por el ángulo. Por lo tanto, la ley de Ohm, como la conocemos hasta ese punto, se aplica exactamente igual. A pesar de que aquí tenga el coseno y el seno, pues simplemente lo puedo colocar.
pero esta resistencia no me va a afectar en este caso del coseno y el seno. Ni me va a adelantar el ángulo, ni lo va a trazar. Simplemente multiplica la parte real. ¿Ok? Vemos que yo puedo aplicar directamente la ley de Ohm. Simplemente multiplico la resistencia por IM y el coseno de omega t y el ángulo quedan exactamente igual. Pero ¿qué pasa si yo en vez de resistencia tengo una bobina? De entrada C, el voltaje que va a haber ahí va a ser igual a la bobina por la diferencial de tiempo. También sé que esa corriente va a ser igual a ese valor de IM por el coseno de omega t más ese ángulo phi. Si yo saco la derivada de esta corriente, pues al final me quedaría como menos omega L por el valor de la corriente del seno de omega t más el ángulo. Y como vimos hace rato, yo puedo convertir ese menos seno a un coseno positivo. ¿Qué le coloco? Le sumo a ese coseno un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a omega L por ese mismo valor de corriente por el coseno de omega t más el ángulo más otro ángulo de 90 grados. Si yo convierto esto a un fasor, pues veo que el voltaje va a ser igual a omega L por este valor de IM de el ángulo más 90 grados. Pero yo sé que esto sigue siendo la misma corriente, no me ha afectado nada. Por lo tanto, el voltaje yo lo puedo tomar como omega L y la corriente en forma fasorial. Bueno, en forma fasorial. Entonces, si yo lo transformo en forma de fasor, el voltaje de una bobina sería de esta forma. Aquí vemos que ya se hace necesario conocer el valor de omega. Como vimos, hacer esto o tener una bobina, tengo aquí mi ángulo de mi corriente. Al momento que yo lo coloco en una bobina, lo que vamos a hacer en corriente alterna es atrasar esa corriente. Perdón, ese voltaje. Se adelanta, se atrasa 90 grados. Esa es la función que hace la bobina. Atrasa 90 grados una señal en corriente alterna. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que vamos a estar utilizando para poder hacer los cálculos en corriente alterna? Para una bobina sería esta. ¿Dónde ya sabemos qué es esto? Lo obtuvimos de aquí. ¿Dudas? Ahora, de la misma manera, si yo tuviera un capacitor, pues puedo aplicar lo mismo que acabamos de hacer, solo que en corriente.
Tengo igual aquí un voltaje. Donde la corriente es igual al capacitor por diferencial de tiempo. Saco otra vez la derivada del voltaje. Y al final voy a llegar a lo mismo, donde la corriente va a ser igual a J omega C por el capacitor por la forma fasorial de el voltaje. Y si quiero obtener un voltaje, pues sería igual a la corriente sobre J omega C. Al igual que la bobina, requiero conocer el valor de el valor de C. Aquí me faltó algo. Esa parte de 90 grados se caracteriza por ese omega. De esa forma ya hice una conversión de lo que sería mi capacitor y mi bobina. Comentaba cuando vimos la parte de circuito segundo orden. Cuando hacemos conversiones de elementos, pues tenemos una derivada y una, bueno, tenemos derivadas. Si hubiéramos utilizado la forma de transformado de Laplace, la primera derivada de una bobina sería esta, y la derivada de corriente, bueno, la integral nos quedaría con esta parte de J omega C. Verán en la materia de control que esta J omega a veces se sustituye por una S. Al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Esa sería la forma de cómo encontrar voltajes en forma fasorial para una bobina y un capacitor. Entonces, recapitulando todo lo que acabamos de ver. Tengo mi elemento, tengo mi resistencia, mi bobina y el capacitor. En dominio del tiempo, sé que el voltaje de una resistencia, pues es la resistencia por la corriente. El voltaje para la bobina sería la bobina por la diferencial de corriente con respecto al tiempo. Y la corriente para un capacitor es el capacitor por diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Si yo quiero representar esto en dominio de fasores, pues vimos que el voltaje de una resistencia va a ser igual a esa resistencia por la corriente de forma fasorial. El voltaje de una bobina será igual a J omega, la bobina por la corriente. Y el voltaje en el capacitor va a ser igual a esa corriente sobre J omega C. ¿Ok? Si dan cuenta, aquí ya cuento con un elemento de forma, bueno, sería en forma de rectangular, ya que tengo una parte imaginaria de entrada. Al estar utilizando tanto bobina como capacitor, me provoca una parte imaginaria. En el caso de la resistencia, pues no, sigue siendo una pura parte real. ¿Ok? Ya teniendo estos en cuenta, yo ya puedo hacer mis operaciones matemáticas. Para análisis de circuitos en corriente alterna se utilizan las mismas técnicas que acabamos de ver.
que vimos en corriente directa. La parte de nodos, la parte de reducciones de resistencias, la parte de leyes de Kirchhoff, tanto la de tensiones como de corrientes, mallas, etc. Todo se aplica de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Que hay que tomar en cuenta estas tres cosas. ¿Dudas hasta este punto? Mm, ¿Se complicó? Pues sí, un poco. Más en la parte que hay que estar conociendo la transformación de parte de Pasor en su forma polar, en su forma rectangular y cómo pasarlo a dominio del tiempo. Pero verán que incluso es un poquito más fácil hacer análisis en corriente alterna que en corriente directa. Entonces, ¿no hay dudas con esto? yo no. ¿Sí? No. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí. Voy a hacer un ejercicio el cual nos pide que tenemos una tensión de 12 volts con un coseno de 60T más 45 grados. Y esto se aplica a un inductor de 0.1 Henry. Nos pide hallar la corriente de la bobina. ¿Qué es lo que haremos para poder hacer eso? ¿Cómo obtenemos estos valores? ¿Qué se nos ocurre que podríamos hacer? Pues de entrada, como vimos ahorita, la forma fasorial para poder encontrar el voltaje de una bobina sería esta. Donde, ¿qué valor voy a tener de omega? ¿Cuál será mi valor de omega? Los 60. Los 60. Y si quiero tener el voltaje en forma fasorial, ¿qué valor tendría? 12 ángulo de 45. 12 con ángulo de 45 grados. Ya tengo esta ecuación. Si quiero obtener lo que es la corriente en su dominio del tiempo, y me faltó eso, pues de forma fasorial yo puedo despejar esto. Entonces tengo que la corriente va a ser igual a voltaje sobre J omega y el valor de la bobina. Si hago esto, pues puedo sustituir el valor de voltaje, que serían 12 sobre los 45 grados. Y abajo, como me quedaría, J no la puedo sustituir porque J es el número imaginario. Ese se queda. Omega, si lo tengo, que son los 60. Y el valor de la bobina, pues la tengo, que sería los 0.1. Si hago las operaciones, ¿cuánto me queda de acá abajo?
Me quedaría 6. Grado de 90. Bueno, antes de pasar a 6J. Como vemos, esto, como tal, pues es un número imaginario. Hay que transformar esto en su forma polar. Si yo lo veo de una manera, aquí tendría 0 más 6J. Esa es la parte real y la parte imaginaria. Hay que hacer la transformación en su forma polar. Si hago la transformación en forma polar, nos da 12 de 45 grados. ¿Cuánto había dicho? Abajo, 6 con un ángulo de 90. 90. Y como vimos, si yo quiero hacer operaciones de división en fasores, pues conviene que sean en la forma polar. Si hago esto, ¿cuánto te da? De 2 con un ángulo de menos 45 grados. Esto es en su forma fasorial, pero me lo requiero en su forma del dominio del tiempo. ¿Cómo me quedaría la corriente en dominio del tiempo? Dos por el coseno de 60 menos 45 o más. Menos, el ángulo se queda con el signo que tiene. Sí. Entonces, esto sería la corriente que pasa a través de la bobina con este valor de voltaje. Como se observa en ese ejercicio tan simple, se utiliza lo que acabamos de ver, la parte de fasores y la parte de senoidales. ¿Dudas de cómo hacer esto? No. Y como se observa, la corriente está trazada del voltaje por 90 grados. Está bien adelantada. ¿Qué es lo que se esperaba, dado este ángulo de 90? ¿Puedo borrar? Sí. Ahora, antes de continuar, recuerda que estamos usando Zoom. Otra cosa de la clase, por favor, te volver a entrar utilizando el mismo link.